Cordial saludo, me presento, mi nombre es Gerson Camargo, pertenezco al grupo 327 y el día de hoy vamos a hablar acerca de la neurobiología de la depresión mayor y su tratamiento farmacológico. Depresión y sus síntomas. Las principales características que definen a esta enfermedad psicológica y mental son los sentimientos de tristeza, desesperanza y culpabilidad. Esto quiere decir que una persona que vive con depresión la mayor parte del día tiene un estado de ánimo decaído. Otro tipo de persona que padece los síntomas de la depresión es la falta de placer en las realizaciones de actividades y la dificultad para concentrarse en ellas. Los cambios de apetito en las horas de sueño también son los síntomas de la depresión. Hay personas que cuando presentan este padecimiento incrementan o disminuyen las horas de sueño. La irritabilidad también hace parte de la depresión. Se trata de que la persona se enciende estos estados de ánimo negativo muy rápidamente. Finalmente, uno de los síntomas más graves de la depresión son los pensamientos de suicidio. Estas ideas es donde me quiero quitar la vida o en las que empiezan a pensar cómo sería el mundo sin uno. Existen 4 tipos de depresión. Depresión aguda, a la que se llama trastorno depresivo mayor, que suele durar en un periodo de 2 semanas, donde los síntomas de los que ya hablamos se manifiestan en su forma severa. Son periodos cortos de tiempo donde la depresión se manifiesta al máximo. Depresión crónica. Son síntomas de depresión más leves, pero que se presentan durante un periodo de tiempo, por lo menos tienen que estar presentes durante 2 años. Pero estos años, el estado de ánimo decaído, la apatía y síntomas que mencioné antes tienen que estar presentes siempre de forma continua y afectando el funcionamiento diario de la persona. Depresión estacional, que se da en el periodo de invierno, donde los días son más cortos y las noches son más largas. Depresión premenstrual está asociada a este síndrome. Bases biológicas de acuerdo con las diferentes investigaciones. Según la autora principal de este trabajo, Rita Valentino, una neurocientífica conductual del Hospital Infantil de Filadelfia, esta es la primera evidencia que existe una diferencia entre los sexos en cómo los neurotransmisores y receptores intercambian señales. Las mayores tasas de ansiedad y depresión que se da entre las mujeres podrían tener una base biológica, según un estudio sobre animales realizados por investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia en Estados Unidos. En concreto, descubrieron que las señales de estrés funcionan de forma diferente en el cerebro de las mujeres y de los hombres, siendo las mujeres más sensibles a los niveles bajos de la hormona que organiza la respuesta al estrés en los mamíferos, el factor liberador de la corticotropina. Aunque hay que realizar más investigaciones para determinar si estos descubrimientos se pueden aplicar a los humanos. Esto podría ayudar a explicar por qué las mujeres son 2 veces más vulnerables que los hombres a los desórdenes relacionados con el estrés. El equipo de Valentino analizó el cerebro de un grupo de ratas que respondían a una prueba de natación forzada y averiguó que en el cerebro de las ratas hembras las neuronas tenían receptores de la CRF que resaltaban con mayor potencia ante las señales celulares que las ratas macho, por lo que era mayor la respuesta de las hembras al CRF. Enfoque psicológico. Las formas de tratamiento de la depresión básicamente están conformadas por 2 tipos: las farmacológicas y las no farmacológicas o psicoterapia. La psicoterapia, sobre todo la terapia cognitiva conductual, ha tenido un desarrollo y éxito al momento de tratar la depresión. Esta se basa en la idea en la que nuestros pensamientos son el pilar fundamental que llevan a los estados de ánimo depresivos. Farmacológicas.
Los tipos farmacológicos deben ser vigilados y recetados por un médico psiquiatra. Este determinará qué medicamento y en qué cantidad es lo ideal para reducir los síntomas de la depresión. Es importante hacer notar que los medicamentos, pese a tener posibles efectos secundarios, son mínimos comparados con el beneficio que pueden otorgar a la calidad de vida de la persona. Es muy importante evitar la automedicación. El tratamiento se debe seguir al pie de la letra como lo formula el médico. Esto para evitar, digamos, efectos adversos. Conclusiones. Se puede decir que las personas que sufren de trastorno de depresión presentan cambios en el humor preocupantes en sus sentimientos y emociones, que dificultan continuar realizando sus actividades habituales. La depresión y la ansiedad son trastornos del humor frecuentes en la población general. La depresión es una patología médica frecuente que se asocia a la amplia variedad de síntomas emocionales y físicos. Estos síntomas pueden tener un impacto importante en la vida diaria. Las personas con depresión no pueden controlar su humor o sentimientos, suelen tener un bajo estado de ánimo. Siempre por consiguiente, pueden tener problemas para conservar el puesto de trabajo, continuar los estudios o mantener la vida familiar o las relaciones interpersonales. Gracias por su atención.